Tomen asiento, hermanos. Vamos a, con la gracia del Señor, a poder dar inicio a este tema que tiene que ver con el sellamiento y quiénes serán los sellados. Vamos a iniciar haciendo un poco de historia, porque este tema comienza hace varios años atrás dentro de las filas del adventismo y continúa dentro del pueblo de Dios en el movimiento de reforma. Así que vamos a proyectar también ahí en pantalla para que puedan acompañarnos. Y este tema del sellamiento tiene muchas preguntas, no podemos agotarlo en esta ocasión, pero vamos a tratar de responder al menos unas 2, 3 preguntas. Y una de ellas es, ¿cuándo obtuvieron los adventistas la luz sobre el mensaje del sellamiento? Otra pregunta más es, ¿cuándo empezó la obra del sellamiento? Y otra pregunta que es importante nosotros tener claro es, ¿cuál es el sello de Dios? Y vamos a analizarlo a la luz de los documentos históricos y también de la palabra de Dios. No tenemos proyección. Ok, vamos a avanzar. En una de las visiones que tuvo la hermana White, por allá por los 1840 y tantos, ella fue arrebatada en visión y había un hermano que estaba al lado de ella. Y ese hermano escuchó lo que ella decía cuando estaba en visión. Y él anotó cada una de las palabras que ella estaba pronunciando. Y lo que él registró, que es el hermano José Beit, fue lo siguiente. Dice, él, refiriéndose a Dios, se agradó mucho cuando su ley comenzó a tener mayor fuerza. Aquella verdad, la verdad del sábado, surge y va en aumento con más fuerza y más fuerza. Es el sello, se levanta, surge proveniendo de la salida del sol. A semejanza de este que primero es frío y después proporciona calor, el sol. Así también cuando la verdad surgió no irradiaba más que un poco de luz, la cual después ha ido aumentando, la luz del sábado. Nosotros sabemos que para los inicios del movimiento de la segunda venida, el tema del cuarto mandamiento de la ley de Dios del sábado no era un tema demasiado claro en los años 1844. Pero un par de años después, ya llegó la luz del verdadero día de reposo, el día de reposo bíblico mencionado en las Escrituras, y es como la luz del sol que va en aumento hasta que después es demasiado claro el punto. En el año 1848 existía en aquella época, y hoy también existe, un movimiento que se llama Adventistas del Primer Día. ¿Nosotros cómo nos denominamos? Adventistas del séptimo día, porque consideramos el séptimo día como el día de reposo señalado por la Biblia. Estos señalan al primer día de la semana. Ellos decían en relación a Apocalipsis y en relación al sellamiento que los ángeles ya no estaban más reteniendo los vientos de guerra, que se habían soltado por completo. Y la hermana White en una visión recibe el mensaje de Dios y les comunica a ellos, o sea, a los miembros del grupo de la iglesia adventista, le dice que no es correcto el pensar que tienen los adventistas del primer día. Y escribe lo siguiente: los ángeles están reteniendo los vientos, 1848. No los han soltado, pues no todos los santos están sellados. Vuelvo a repetir. No todos los santos están sellados. Ese mensaje a nosotros nos deja claro que el sellamiento ya había comenzado, pero no estaba terminado. La razón de por qué los 4 vientos no han sido soltados, continúa escribiendo la sierva de Dios, es porque no todos los santos han sido sellados. Vuelve a mencionar de que hay algunos sellados y otros no.
Las dificultades están en aumento más y más. Habían rumores de guerra, guerras y muchas situaciones conflictivas en diversos países a la vez. Y no van a cesar jamás, porque están profetizadas en Mateo 24. Pero ellos, los vientos, están listos precisamente para soplar. Hay un impedimento para que ellos soplen, y es que no todos los santos están sellados. Algunos ya están sellados y otros no. Por esa razón los vientos están siendo retenidos y se continúa con el trabajo del sellamiento, pero todavía no se ha concluido. Eso fue en 1848. En otra visión distinta, en Connecticut, el 5 de enero de 1859, vuelve a tener otra visión y vuelve a confirmar lo mismo. Dice, luego vi un ángel que tenía una misión de parte de Jesús volar rápidamente hacia los 4 ángeles que tenían una obra de hacer en la tierra, y el cual, agitando hacia arriba y hacia abajo algo que tenía en su mano, clamó en alta voz: deteneos, 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 hasta que los siervos de Dios sean sellados en sus frentes. La obra se había iniciado, pero habían muchos fieles que todavía no estaban sellados. El 24 de marzo de 1849 surge, bueno, ya venía en movimiento, el mesmerismo. Se llama o se denomina mesmerismo por un médico alemán llamado Franz Anton Mesmer, que sostenía la existencia de un fluido magnético universal que influye en los seres vivos y que se puede manipular para curar las enfermedades. Algo así como la hipnosis. La hipnosis con imposición de manos, que se traspasa una energía sobre el cuerpo de los otros, y a través de este traspaso de energía las personas pueden ser curadas. Esto era algo físico ya tirado hacia lo metafísico y lo espiritual. La hermana White recibe visión en relación a esto y dice: vi que Satanás obraba de unas cuantas maneras mediante sus agentes. 1849, por favor, anoten la fecha. Actuaba por intermedio de ministros que habían rechazado la verdad y cedido a graves engaños para creer la mentira y ser condenados. Mientras predicaban, oraban y conversaban, interesante que se trataba de cultos religiosos, con personas religiosas, con prácticas religiosas, la oración, la Biblia, el canto, la exposición. Mientras predicaban, oraban y conversaban, algunos adventistas profesos que habían rechazado la verdad presente se valían del mesmerismo, esta doctrina del médico que venía desde 1700, finales de 1700, hasta 1815 que murió este médico, que tenía fuerza. Ya en los tiempos de 1849 había cobrado mucha fuerza ese movimiento, el mesmerismo, y ella recibe una visión en contra del mesmerismo. Para ganar adherentes, dice que es una obra del diablo. Y la gente se regocijaba en esta influencia porque pensaba que era la influencia y la obra especial del Espíritu Santo. Y a ella se le aclara y se le muestra que no tenía nada que ver con el Espíritu Santo, sino que era una obra diabólica. Y ella a continuación dice, 1849, en este tiempo de sellamiento, 1849, Satanás está valiéndose de todo artificio para desviar de la verdad presente el pensamiento del pueblo de Dios, para hacerlo vacilar. Vi que Satanás obraba así con el mesmerismo para enajenar, engañar y desviar a los hijos de Dios precisamente ahora. ¿Cuándo? Ahora, 1849. Ahora en el tiempo del sellamiento. Punto. Ahora en el tiempo del sellamiento. 1849. Vi a algunos que no se erguían rígidamente por la verdad. De rodillas temblaban, sus pies resbalaban porque no estaban firmemente asentados en la verdad.
Y mientras estaba así temblando, la cubierta del Dios omnipotente no podía extenderse sobre ellos. Ya tenemos la proyección, gracias a los hermanos de multimedia. Vamos a avanzar. A ver, estamos en la filmina número 10. Más, un poquito más. Esa es la que leímos recién, vamos una más. Esa. Bueno, ahí decía que estamos ahora en el tiempo del sellamiento, vamos a la siguiente. El 24 de agosto de 1950, otra visión que recibe en Nueva York, la sierva del Señor, dice: vi que Satanás trabajará ahora con más fuerza que nunca antes, pues él sabe que su tiempo es corto y que el sellamiento terminará pronto. ¿Para cuándo se esperaba que termine la obra del sellamiento según la visión que ella recibe? Pronto, dice. En unos años más se cerrará el sellamiento. ¿Por qué se tenía que cerrar el sellamiento en unos años más? Ya lo vamos a ver. Siguiente. El tiempo del sellamiento es muy corto y pronto terminará. Ahora es el tiempo, mientras los 4 ángeles están reteniendo los 4 vientos, para que hagamos de nuestra vocación una elección segura. Eso está en la versión inglesa de Primeros Escritos en la página 49. Es por eso que en base a estos documentos que nosotros estamos viendo, que ya en 1850 ella pudo escribir sobre la hermana Hastings. Y dice: vi que ella, la señora Hastings, estaba sellada, que se levantaría y se pondría en pie sobre la tierra y estaría con los 144,000. ¿Por qué? Porque la obra del sellamiento había iniciado antes y había sido confirmado a través de varias visiones. Y en la visión de 1850 ya se la ve sellada a esta hermana. Eso está en Mensaje Selecto y también en Evento de los Últimos Días. Y en el plan de Dios, el sellamiento tenía que llegar hasta el fin del tiempo de gracia. Y lo dice Maranata 250. Vi ángeles que iban y venían de un lado a otro lado del cielo. Un ángel con tintero de escribano en la cintura regresó de la tierra y comunicó a Jesús que había cumplido su encargo, quedando sellados y numerados los santos. Por favor, no se olviden de estas 2 palabras. Sellados y la otra, numerados, los santos. Vi entonces que Jesús, quien había estado oficiando ante el arca de los 10 mandamientos, dejó caer el incensario y alzando las manos exclamó en alta voz: consumado es. El plan de Dios estaba organizado y se venía cumpliendo. Poco tiempo iba a quedar de sellamiento porque, según el plan de Dios, tenía que cerrarse en el tiempo planificado por el cielo. Ezequiel capítulo 9, versículos 3 al 4, en la Biblia leemos: el Señor llamó al hombre vestido de lino que llevaba a la cintura instrumentos de escribir y le dijo: recorre la ciudad de Jerusalén y pon una señal en la frente de los que sientan tristeza y pesar por todas las cosas detestables que se hacen en ella. El ángel que se encarga de sellar, él tiene que poner una señal o un sello en la frente de ¿quiénes? Dice la palabra. Dice la palabra de aquellos que gimen, en la traducción de la Reina Valera 1960. En esta traducción dice de los que sientan tristeza y pesar por todas las cosas detestables que se hacen en ella. Está hablando de la ciudad de Jerusalén. Obviamente que es una representación del pueblo de Dios. No es una aplicación literal a la ciudad de Jerusalén, porque la ciudad de Jerusalén ya se había apartado y había rechazado al Mesías ungido príncipe hace muchísimos siglos antes. Isaías 49, siguiente, 16, dice la palabra de Dios en Isaías: en las manos te tengo ¿qué? Esculpida. El pueblo de Dios está escrito en las manos de Jesús. Están esculpidos en sus manos. Hay señales en sus manos, heridas en sus manos, con las cuales Él nos compró a precio de sangre. Amén, hermanos. Oh, si yo pudiera
supiera el idioma de Canaán, entonces podría contar algo de la gloria del mundo mejor. Ella había sido llevada en otra visión distinta. Y dice que en el templo, no aquí en la tierra, en el cielo, vi tablas de piedra en que estaban esculpidos en letras de oro los nombres de quién, de los 144.000. Interesante. Primero nos escribe dónde, en sus manos, y también nos escribe en tablas de piedra, pero con letras de oro. ¿En dónde? En el templo del cielo. Los nombres de los 144.000, un grupo especial de salvados que conocen el mensaje del tercer ángel, el triple mensaje angélico, que se salvan bajo la fe de este mensaje y que son sellados por el cielo. Ahora surgen algunas preguntas. ¿Cuándo se pensaba que esto iba a suceder? La conclusión del sellamiento. ¿Qué hubiera pasado si la iglesia hubiera aceptado el mensaje de 1888? El mensaje de que Cristo es nuestra justicia. ¿Amén? Ese es un mensaje del cielo. Lleva las credenciales divinas. Es el mensaje para nuestro tiempo. Cristo es nuestra salvación. Cristo es nuestro sustituto y garante. Él es nuestra justicia. Si el pueblo adventista, el pueblo de Dios, hubiera aceptado este mensaje, ¿qué hubiera pasado en 1888? ¿Y cómo me lo comprueban? ¿Hubiera caído la lluvia tardía en 1888? ¿Sí o no? Empezó a caer. Se detuvo, siguió avanzando. ¿Hubieran caído las 7 plagas después? La Biblia dice que en un día caerán tus plagas, en un año. Un día equivale a un año. Entonces, 1889, finalizadas las plagas, al final de la 7ª plaga, ¿qué ocurre? El regreso de Jesús, tendría que haber venido Cristo, 1890. Vamos a leerlo. Está escrito en el boletín de la Conferencia General de 1892. El 7 de mayo se escribe lo siguiente. Yo vi que Jones y Waggoner tenían sus homólogos en Josué y Caleb, cuando los hijos de Israel apedrearon los espías con piedras literales de sarcasmo y burla. Qué triste. Yo vi que vosotros rechazabais voluntariamente lo que sabíais que es la verdad, solamente porque era demasiado humillante para vuestra dignidad. Yo vi a algunos de vosotros hablando y haciendo todo tipo de burla en vuestras tiendas de estos dos hermanos, de Jones y de Waggoner. También vi que si hubieseis aceptado su mensaje, estaríamos en el reino 2 años después de esa fecha, de 1888. ¿Cuál era el plan de Dios? ¿Y cuál ha sido siempre el plan de Dios? ¿Qué hacer con su iglesia, con su pueblo? Llevárselo, para que donde yo estén, vosotros también estéis, para que estemos en la presencia del Padre, para que heredemos las mansiones celestiales. Y para 1888 se había organizado por el cielo derramar la lluvia tardía, concluir el sellamiento, que vengan las plagas, y Jesús venía por segunda vez 2 años después y se los llevaba al cielo y se hubiera acabado la historia de la humanidad. Por eso el sellamiento había arrancado años antes y concluía ahí. Y esto lo confirman las visiones que acabamos de leer. Pero aquí dice algo. Y esto es lo triste por un lado y lo alegre por el otro. Triste porque el plan de Dios se tuvo que cambiar. Lo alegre es que nos da la oportunidad a usted y a mí, a cada uno de nosotros, de poder acceder a esta bendición y tener la posibilidad de heredar el cielo y la vida eterna. Amén, hermanos. Dice aquí, pero ahora tenemos que regresar al desierto. No entró el pueblo a Canaán. Dios lo mandó de nuevo al desierto. ¿Cuántos años estuvieron vagando en el desierto del Israel literal? 40 años. ¿Y cuánto estamos vagando nosotros, el Israel espiritual, en el desierto?
Desde 1890 estamos en el 2025, llevamos 135 años vagando todavía en este mundo. Y permanecer 40 años. Entonces, la obra se extendió. No era el plan de Dios, pero siempre culpa de nosotros. Dios tiene que modificar sus planes por nuestra incredulidad, por nuestra rebelión. Y la obra de salvar almas continúa. Mateo 11:28 dice la Escritura: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo les daré descanso. El Señor sigue invitando al banquete del Evangelio, sigue llamando a las personas que existen en este mundo para que reciban al Señor Jesucristo como su Salvador y su Rey personal. Amén, hermanos. Porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él es nuestro Salvador. Y Jeremías dice allá en el capítulo 33, en aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará seguro y se le llamará, ¿cómo se le llamará? Jehová, justicia nuestra. ¿Cuántos hacemos propio este mensaje para nosotros? Cristo es mi justicia. Cristo es mi Salvador. Jesús es mi Rey. Yo le pertenezco a Él por creación y por redención. Vamos a la siguiente. Primero escrito, página 88. Dijo el ángel, el tercer ángel está atándolos. ¿Cuál mensaje es el que está atando? O sellándolos en gavillas para el granero celestial. ¿Cuál es el mensaje con el cual somos sellados? ¿Es el mensaje de qué? Del tercer ángel. Vuelvo a leer. El tercer ángel está atándolos o sellándolos en gavillas para el granero celestial. ¿Cuántos queremos ser ese trigo de ese granero celestial que el Señor viene a buscar? Amén, hermanos. Sellados para la venida de Jesús. Testimonios para la Iglesia, página 61. Los 144,000 ya los ve ya próximos al advenimiento de Jesús. Otra visión. Estaban todos sellados. Todos sellados, los 144,000, perfectamente unidos. Sobre sus frentes, ¿qué aparecían? Las palabras Dios, Nueva Jerusalén y una gloriosa estrella con el nuevo nombre de Jesús. Los malvados se enfurecieron al contemplar esta gozosa y santa condición. Todavía no había traslación. Estamos en este mundo, en esa ocasión. Y se aproximaron con violencia para apoderarse de nosotros y arrojarnos en la prisión. Pero nosotros extendimos la mano en el nombre del Señor y ellos caían postrados en tierra. Nos quisieron tomar para llevarnos presos, pero no pudieron. Pronto nuestra vista fue atraída hacia el oriente, donde había aparecido una pequeña nube negra de la mitad del tamaño de la mano de un hombre, la que todos sabíamos que era la señal de ¿quién? Del Hijo del Hombre. El tiempo se extendió, pero el llamado está vigente para que todos nosotros podamos abrir nuestros corazones al Señor y podamos recibir al Señor Jesucristo y recibir su sello. Vamos a avanzar. ¿Cuál es el sello? Ezequiel 20:12, le di mis sábados para que sean una señal entre yo y ellos, para que sepan que yo soy Yahvé quien los hace santos. En la Biblia hispanoamericana, traducción interconfesional, dice también les impuse los sábados que iban a servir de signo de mi unión con ellos para que supieran que yo soy el Señor que los consagra. Aún otra traducción lo expresa de esta manera. Les dije que el día sábado me pertenece y que en ese día debían adorarme. Así reconocerían que yo soy su Dios. Cuando aceptamos el sábado del Señor, el sábado del cuarto mandamiento, el sábado que sigue vigente
de la ley de Dios que sigue vigente, no de la ley del ceremonial que fue clavada en la cruz y que acabó cuando Jesús murió, recibimos el sello del Dios vivo. Avanzamos porque hay un sello del Dios vivo, una marca del Dios vivo, y hay un sello del enemigo, una marca del enemigo. Y aquí están en contraposición. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, Apocalipsis 13:16. Los hombres no solo deben trabajar con sus manos, la señal en la mano, en domingo, sino que con sus mentes deben reconocer al domingo como el día de reposo. Cuando alguien hace esto, entonces recibe la marca de la bestia. Pero nosotros no estamos con el domingo, nosotros estamos con el sábado, con el sello de Dios, con el sello de Dios. Avanzamos a la siguiente. Por eso, en Joya de los Testimonios, página 232 del tomo 3, está escrito, la señal, porque algunos dicen, bueno, la señal no es el sello. Ezequiel habla de señal, pero no habla de sello. Para nosotros como adventistas es lo mismo, porque entendemos que es lo mismo. Y lo confirma la sierva del Señor. La señal o sello de Dios se revela en la observancia del séptimo día. En la traducción que yo presenté última de Ezequiel 20, dice que el que guarda el sábado y adora a Dios en ese día, lo reconoce a Él como su Dios. Ese es el sello. Esa es la señal. Seguimos. En Maranata, página 241, se pregunta, ¿cuál es el sello del Dios vivo que se pone en la frente de sus hijos, de los fieles, de los que creen y reciben al Señor Jesucristo? ¿Y qué responde? La inspiración. Es una marca que puede ver los ángeles y no los ojos humanos. Así que si yo miro a mi hermano David, yo no puedo distinguir si él tiene el sello o no lo tiene. Son los ángeles que pueden distinguirlo, pero los humanos no. Puesto que el ángel destructor va a pasar. En las 7 postreras plagas van a pasar los ángeles destructores. Pero primero deben recibir el sello. Por eso los 4 ángeles todavía están reteniendo los vientos. Y el ángel destructor allá en el tiempo de las 7 plagas debe percibir esta señal de redención. Y si la percibe, pasa de largo como pasó en Egipto. La mente inteligente ha visto la señal de la cruz del Calvario sobre los hijos e hijas que ha adoptado el Señor. Cada persona, sea hombre o mujer, anciano, joven, niño, adulto, que haya recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, que haya creído en Él, que lo haya aceptado en su corazón, que haya aceptado la verdad de la salvación, que haya aceptado la vigencia de la ley de Dios y que esté guardando el sábado, será sellado. ¿Quiénes serán sellados? Nos hacemos la pregunta. Joyas 2, página 69 nos responde, ¿quiénes no serán sellados? ¿Y quiénes son los que no van a ser sellados? Ninguno. De nosotros recibirá jamás el sello de Dios, mientras nuestros caracteres tengan, ¿qué cosa? Una mancha. Ninguno va a ser sellado si nuestro carácter tiene una mancha. Nos toca a nosotros remediar los defectos de nuestro carácter. Limpiar el templo del alma de toda contaminación. Entonces la lluvia tardía caerá sobre nosotros como cayó la lluvia temprana. Y nos hacemos la pregunta, como dice allá en el Salmo 15, siguiente. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? ¿Y qué es lo que responde la Escritura? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino.
aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que, aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas, que dice la palabra, no resbalará jamás. Que el Señor nos ayude. Tenemos un gran desafío por delante. Siguiente, Mateo 5:48. Un versículo conocido por todos nosotros, que no debemos olvidar. Y que dice así: sed pues vosotros, ¿qué? ¿Cómo? Pueden leerlo, Mateo 5:48. Sed pues perfectos. Eso es lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Y lo confirma Joyas 2, página 71. El sello de Dios nunca será puesto en la frente de un hombre o una mujer que sean impuros. Nunca será puesto sobre la frente de seres humanos ambiciosos y amadores del mundo. Nunca. Nunca será puesto sobre la frente de los hombres y mujeres de corazón falso. O engañoso. Todos los que reciban el sello deberán estar sin mancha delante de Dios y ser candidatos para el cielo. Tenemos un gran desafío por delante. ¿Cuánto lo creemos así? Necesitamos al Señor Jesús en nuestro corazón. Necesitamos su justicia. Necesitamos su amor. Necesitamos la obra transformadora del Espíritu Santo en nuestras vidas para que nos transforme y nos haga idóneos para el cielo. Todavía nos falta y necesitamos seguir trabajando en esa dirección. Amén, hermanos. Vamos a orar al Señor, no solo ahora, en un momento más, sino que vamos a orar pidiendo al Señor en nuestros hogares y en todo tiempo, como dice la Escritura, orad sin cesar, para que el Señor perfeccione nuestro carácter, para que el Señor nos pula aquellas cosas que necesitan ser transformadas en nuestra vida y nos prepare para el cielo. Este es un mensaje santo, es un mensaje del cielo y es un mensaje que no terminó en 1888, 1890. Ese mensaje ha continuado hasta hoy y se sigue predicando hoy y se sigue publicando hoy. Yo quiero mostrarles un material histórico a continuación que creo que la mayoría de ustedes no conoce y que es importante que lo sepamos que existe. Quizá el pastor Raúl que está entrando se acuerde de algunos de ellos, porque él es antiguo. Vamos a ver a continuación un folleto de escuela sabática de 1933. No sé si hay alguien que había nacido en esa época aquí. 1933. Esto es un poco de historia de la Reforma. Y en el trimestre de abril a junio tenemos una lección que es la siguiente. Que se titula El sellamiento de los siervos de Dios y la designación de los que adoran a la bestia. Así se tituló la lección del sábado 22 de abril de 1933. Creo que no lo conocían a esto. Veamos una más. Siguiente. Es una lección del sábado 7 de mayo de 1938. La lección se tituló El sello de Dios. Ya nuestros hermanos de aquellos años estaban estudiando esta lección. Veamos otras más. Siguiente. 1943. Otro folleto de escuela sabática. La lección se tituló El sello de Dios. Ahí lo pueden leer. Veamos una más. 1961, el tiempo del sellamiento.
Si ustedes pueden ver, tanto dentro del adventismo como dentro del movimiento de reforma, el mensaje del sellamiento se vino proclamando desde los primeros tiempos y ha continuado a través del tiempo hasta nuestros días. No se ha cortado el mensaje, porque la obra de Dios no se ha cortado. El ángel continúa haciendo su obra. El mensaje del tercer ángel se continúa predicando en este mundo y los hombres continúan siendo sellados para el granero celestial. Amén, hermanos. 1966, siguiente. Otra lección del sábado 2 de abril del 66. Y una última, esta es más moderna, ya algunos de ustedes quizás hayan nacido. Sábado 28 de noviembre de 1981. No había nacido todavía. Bueno, algunos de nosotros ya habían nacido. Y estudiamos esta lección. ¿Se acuerda de esa lección, hermano Germán? Sí, se acuerda. Ok. El tiempo del sellamiento. Y bueno, hay otras lecciones de última tiempo que ustedes ya las conocen porque las han estudiado, porque el mensaje del sellamiento es un mensaje actual. Culmino con las palabras de Isaías capítulo 45 y versículo 22, donde el Señor dice, mirad a mí y sed salvo. ¿Quiénes? Todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Necesitamos poner nuestros ojos ¿en quién? En Jesús. ¿Cuántos queremos poner nuestros ojos en Jesús? Que Dios te bendiga, mi hermano. Y que puedas permanecer fiel en los caminos del Señor, que puedas ser fiel a la verdad de Dios, que el Señor a través de la obra del Espíritu Santo te ayude en el perfeccionamiento de tu carácter, de mi carácter, para poder recibir el sello de Dios y poder heredar las mansiones celestiales. ¿Cuántos queremos ir al cielo? Todos queremos ir al cielo, pero antes tenemos que ser sellados por el sello celestial. El Señor bendiga su palabra. En el nombre de Jesús. Amén.